los que hablaban de, bueno, después de la ley bases esto va a funcionar, te lo decían muchos pymes, ¿no? Mucha gente que había votado mi ley y bueno, ahora te están diciendo y no sabemos si esto va a funcionar o no va a funcionar. Hoy, por ejemplo, los bonos se hundieron hasta 12% y el riesgo país tocó el máximo en un mes. Esto hoy, 15 de julio. Hoy, 15 de julio, luego del anuncio del fin de semana de que del gobierno de que va a dejar de expandir su base monetaria como parte de la política para combatir la inflación. Lo que se dice secar la plaza de pesos, en términos más técnicos. Vamos a preguntarle a Jorge Bertolino, economista y analista de mercados, sobre lo que pasó hoy con la bolsa, pero también sobre lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos para nosotros es muy importante, no solamente por la relación entre Milei y Trump, sino porque cada vez que sube o baja la tasa de referencia de Estados Unidos, acá se siente, y porque evidentemente pensamos de forma occidental, así que tenemos mucho que ver con Estados Unidos, nos guste o no. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Gusto en hablar contigo como siempre. Bien, gracias por atendernos. Bueno, hasta 12% cayeron los bonos, las acciones por el piso. ¿Qué pasó, digamos? Los mercados no confían más en Milei, porque hasta ahora los mercados lo apoyaban de alguna u otra forma, con variantes, pero festejaban, digamos de este modo, con suba de acciones y bonos argentinos, festejaban lo actuado por Milei. Ahora parece como que tomaran otro camino diferente. Sí, te diré un par de cosas. Primero, el panorama no es tan catastrófico como lo pintás según los titulares que leíste, Ujú. porque la baja de los bonos en realidad fue de aproximadamente un 1% de los bonos en dólares, y si bien es cierto que un bono bajó más del 11%, ese es el precio en peso del bono, que ha bajado tanto de precio porque bajó el precio del dólar en un 8%. Claro, Eso te dice que el precio en dólares del bono, que es lo que realmente hay que mirar, bajó solamente el 3%. Ese bono, pero el resto de los bonos bajaron solo el 1%. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí es verdad que la reacción del mercado fue muy mala y fue de mayor a menor. Comenzó bien el mercado, las acciones hasta la mitad de la rueda, las principales acciones que cotizan en Nueva York estaban subiendo hasta el 3%, y luego de la mitad de la rueda se fue desinflando y la respuesta del mercado fue muy negativa, y todo parecería indicar que ya no le cree a esta política cambiaria del gobierno de Milei. ¿tiene que ver con la política cambiaria o tiene que ver con que no hay una suerte de plan económico o no hay expectativas para el mediano plazo, digamos? Yo creo que el resto de la política económica, fuera de lo cambiario, puede ser discutible, pero el rumbo, más allá de que no hay, a lo mejor lo que se critica es que existe demasiada discrecionalidad por parte del gobierno en lugar de reglas claras que orienten las expectativas de los agentes económicos. Eso sí es muy discutible, pero en general yo creo que se cree que la política fiscal en general está bien orientada, que la política económica en general del gobierno de Milei está bien orientada, se cree, en el mercado, excepto la política cambiaria, que el mercado no, insisto, no le cree, se considera que esta política cambiaria es un engendro, y el mercado estuvo apostando, antes de la conferencia de prensa que hubo hace 10 o 15 días, estaba apostando a una modificación en la política cambiaria. Ujú. Digamos que implicara una flexibilización, o sea, en la búsqueda de salir del cepo, y le estaba pidiendo claramente una devaluación al gobierno. El gobierno le contestó con una conferencia de prensa donde negó todo eso. Y ahora estos anuncios que se hicieron este fin de semana es re, recrudecer aún más esos anuncios, en Claro. contra de lo que le estaba pidiendo el mercado. Entonces el mercado se expresa
bajando los precios principalmente, donde más bajaron los precios, en las acciones. Esa es la manera que me parece a mí que tiene el mercado de expresar el descontento que tiene con esta política cambiaria. ¿Es un problema de sobreabundancia de pesos o es un problema de falta de dólares? El del gobierno, digamos, ¿no? Mira, yo creo que es un problema del nivel del tipo de cambio. O sea, lo que el mercado ve es que con el precio que tiene la divisa hoy, estamos hablando del dólar oficial de 900 y algún peso, el gobierno no logra acumular reservas, Ujú. no le venden. Es decir, aunque yo te diría, aplicando un viejísimo refrán, tiene razón pero marche preso, en el sentido de que aún en el hipotético caso de que el gobierno tenga razón de que no hay atraso cambiario, tiene razón pero marche preso. O sea, si el mercado no te vende, por más que vos tengas razón, Ujú. tu política cambiaria no tiene manera de ser exitosa. Entonces, como lo que hay que mirar hoy es el riesgo país, para saber si esta política va a ser o no exitosa. Porque más allá de lo mala que fue la rueda de hoy, tampoco hay que ser terminante y hay que esperar a que pasen algunos días más y ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Yo no le daría ya definitivamente el certificado de función a Ujú. estos anuncios, ¿no? Pero digamos que la cosa se puso fea, sin duda. Entonces lo que hay que mirar es el riesgo país, El riesgo país. porque es clave. ¿A Es cuánto, clave. El a gobierno, cuánto terminó hoy el go- el riesgo país? ¿A cuánto terminó? 1306. 1300. No, perdón, 1555, Mm, ujú. subiendo un 3%. 1555 subiendo un 3%. El gobierno necesita bajar el riesgo país a 1000 puntos u 800 puntos para fin de año, porque si baja el riesgo país hasta ese nivel, podría emitir deuda el año que viene para poder, con la plata que obtenga en el mercado internacional, pagar los vencimientos. Claro. Porque ese es el problema que va a tener el año que viene el gobierno. Es un problema para el año que viene recién, pero lo que pasa es que los mercados siempre se anticipan y están mirando, Claro, es como el insisto, con ajedrez. anticipación. Sí, como el ajedrez, ¿no? Claro, Que se planifica varias jugadas por exacto, delante. exacto, exacto. O sea, Sí, ahora el gobierno está en un problema, esto lo hablaba con gente que tiene que ver con el agro, con exportadores. Los que supuestamente apoyan al gobierno lo están dejando a gamba, digamos, ¿no? Porque se están liquidando pocas cosechas. Me decían que 2.500, 3.000 camiones máximo están entrando a los puertos de la región, cuando antes para esta fecha entraban 8.000, 9.000. O sea, están a media máquina, están almacenando los granos en silos. Por una parte tiene eso de que se le quedan pocas cosechas, ¿no? El precio de la soja a nivel internacional ha bajado, pero por otra parte le ingresa poco por lo que tiene que ver con exportaciones de otras cosas que no sean del agro o derivados del agro. ¿Por qué? Por la caída del mercado interno. Me decían que sectores de la industria, inclusive como el textil, están trabajando al 38% de la capacidad instalada. O sea, estamos en un momento de mayor dependencia del agro, pero que el agro no lo entiende o especula demasiado y no lo ayuda al gobierno. ¿Le falta apoyo en ese sentido al gobierno de Milei? mira, cada productor agropecuario, cada chacarero te vende o no te vende en función de si siente que le conviene o no le conviene. Más allá de sus preferencias No, no, ideológicas, digamos. no, yo creo que para nada diferencia. No digo más allá de sus preferencias ideológicas o su cosmovisión sobre la política, digamos. Te vende o no te vende si le Sin sirve. duda, no, claro, no. O sea, seguramente un gobierno como el de Javier Milei que te promete que en el largo plazo le va a sacar las retenciones, le va a dar tipo de cambio libre, que va a favorecer al sector agropecuario. Dice que el sector agropecuario tiene que ser el corazón de la producción de la Argentina. Con todo eso, yo te diría que la mayoría de los productores agropecuarios están con Milei, están con el gobierno. Si no venden no es porque quieran perjudicar al gobierno, sino que sienten que no les conviene. Ujú. Que, Entonces que, ahí me que, parece que, que que está la la, falta de realismo, que la ahí está la práctica, falta de realismo de la política cambiaria del gobierno. sí, digo que Eh, en la práctica más o menos lo mismo, ¿no? Sí, está bien, yo te banco, ¿Cómo? y en la práctica más o menos lo mismo, porque yo te banco emocionalmente, eso es lo que dice el productor o el exportador. Pero por otra parte no te vendo tanto, entonces en la práctica termina siendo más o menos lo mismo.
Sí, yo no veo cuál es la obligación que tiene el productor de vender su grano si siente que no le conviene. Aparte, desde hace décadas que los productores agropecuarios ahorran en soja. Claro. Tienen Ah, esos chorizos de soja guardados en el campo o en las cooperativas, porque, digamos, debido a la imposibilidad de comprar dólares por el cepo cambiario, se sienten obligados, o sea, en circunstancias normales venderían la soja y comprarían dólares, ujú, pero el cepo no les permite hacer eso. claro. Entonces, ¿qué hacen? Y se guardan la soja, porque la soja la tienen ahí y saben que el año que viene, si tienen que salir a comprar semillas, fertilizantes, lo que sea, venden una parte de la soja y con eso compran los insumos que necesitan. Si vendieran, vos ponete en lugar de ellos, si vendieran la soja y agarraran, o sea, tienen que venderle los dólares del Banco Central, Claro. agarran los pesos. Con esos pesos, ¿qué hacen? Comprar dólares no pueden, porque lo tienen prohibido. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se quedan con los pesos? Vos en lugar de ellos, ¿te quedaría con los pesos? No. Con la larguísima historia que hay en la Argentina de que a vos los pesos que tenés en la cuenta corriente o en la caja fuerte, de repente no valen nada. No, no, no. O sea, es una locura pedirle eso a Claro. los chacareros. Entonces, ahí viene lo que a mí me parece que es la falta de la política cambiaria. O Eh, sea, me parece que el gobierno se niega a darle al mercado lo que le pide ujú. y seguramente me parece a mí que se lo va a terminar concediendo más adelante y le va a resultar más perjudicial desde el punto de vista sobre todo político y electoral que si lo hiciera ahora. O Esto sea, en otros términos, mientras más se demore en en... devaluar. claro, exacto, Devaluar, hay que devaluar, sí, sí. exacto. Ahora, sabemos que la devaluación, diría Cristina, toca la mesa de los argentinos, o sea, sube los precios de los productos de la canasta básica, pero además sabemos, y hablaba con industriales metalúrgicos que están tan mal que ahora están produciendo tuppers de plástico, por ejemplo, en Rosario, sube los insumos también para lo que tiene que ver con la industria nativa o nacional. ¿Cómo generar ese equilibrio desde el gobierno? ¿Cómo se puede generar ese equilibrio? Y mira, se necesita tiempo, o sea, lamentablemente no existen soluciones mágicas, la herencia recibida es muy compleja y salir de esta gravísima situación va a llevar tiempo y el gobierno quiso durante todo este tiempo acortar los tiempos y disminuir la inflación demasiado rápida Mm, y recuperar salario demasiado rápido. Ojalá se pudiera que los salarios se dupliquen en los próximos 6 meses, pero lamentablemente no es posible. O sea, Argentina hoy está muy, pero muy mal, sobre todo por la herencia recibida, y no queda otra, lamentablemente, que bancarse que los salarios no suban mm. durante un tiempo y se va a tener que comer, guste o no guste, lo haga el gobierno por su iniciativa o se lo haga el mercado, la devaluación va a hacer que lamentablemente los salarios no puedan seguir subiendo como han estado subiendo en estos últimos 3 o 4 meses. Por último, la semana que viene se rumorea que puede subir la tasa de referencia el Banco Central. ¿Puede ser así? Sí, yo creo que es esperable, Es esperable. es esperable. Yo ¿A creo que cuánto debería? ¿A se, cuánto? Ahora está más o menos, creo que en 40, ¿no? Está en 40. ¿A cuánto no, te, debería? no te puedo decir a cuánto debería porque yo creo que no es una medida acertada. Mm, O sea, porque subir la tasa es como profundizar aún más este esquema. bien. Que yo creo que hay que ir para el otro lado. Me parece que yo daría el brazo a torcer. Bien. Yo daría el brazo a torcer y abandonaría esta política cambiaria que yo creo que es equivocada. Más allá de que desde el punto de vista teórico suena muy, muy linda, ¿no? Suena muy lindo. O sea, yo apago todos los motores de la emisión monetaria, todo va a confluir a inflación cero, todo muy lindo la teoría. Pero lamentablemente me parece que no es realista pensar que todo va a fluir así tan fácilmente, ¿no? O sea, yo insisto, Ujú. a mí me gustaría que al gobierno le vaya bien, que no tuviera que devaluar, que los salarios suban, que la inflación se vaya a cero,
pero lamentablemente me parece que no es viable eso y más temprano o más tarde el gobierno se va a ver obligado a devaluar. Gracias por el contacto, Jorge. Ha sido un gusto, Antonio. Hasta la próxima. Adiós.